El acta de sesión número 3 se tiene por aprobada. El acta de sesión número 4 se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. No hay objeción, se tienen por aprobada. Respecto de la cuenta, el señor secretario dará lectura de la cuenta. Se ofrece la palabra, señor secretario. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Una nota del Comité Parlamentario Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, por la que informa que el diputado Boris Barrera será reemplazado en esta sesión por el diputado Hernán Palma, aquí presente. Y dos solicitudes que le pido que resolvamos. Diputado, por favor, mantengamos el orden. Una solicitud de la coordinadora de integrantes de víctimas de trauma ocular, señora María José Galleguillos, para que se les invite a participar en la comisión investigadora y así poder aportar antecedentes desde la perspectiva de los supervivientes. Y un correo de la señora Paula Ocares, encargada de comunicaciones de la organización Derechos Humanos Cordillera, en que solicita igualmente audiencia ante la comisión investigadora sobre pensiones de desgracia. Esas dos habría que resolver, presidente. Secretario, había una petición que yo había ingresado otros nombres de algunos consejeros del INDH. ¿Se habrán recepcionado por parte de la Secretaría? Se van a recepcionar el día de hoy, presidente, y con esa cantidad de solicitudes, estas dos que están acá, más dos invitados acordados y aprobados en las sesiones previas propuestos por el diputado Boris Barrera, quien había dividido sus invitados en dos grupos. Ya recibimos el primero, nos queda pendiente el segundo. Y los del INDH tenemos por lo menos para 2 sesiones más. ¿Cuántas sesiones nos quedan dentro del plazo de los 60 días? Secretario, ¿cuántas sesiones la nos comisión, quedarían? sí, la comisión... ¿Esta comisión el 13? Vence el viernes 13 de octubre, presidente, la próxima semana. Tenemos que prorrogar ya. Así que... Bueno, quiero pedir a los señores diputados, en su momento a mí se me pidió suspender algunas sesiones de mutuo acuerdo, yo accedí, con el compromiso de prorrogar por 15 días más. Recuerdo que fue para el funeral del exdiputado Teller, yo estuve en ninguna disposición, suspendí, me lo pidieron con ese compromiso, pues actualmente suspendimos. Como estamos sesionando solamente los días martes 1 hora, me parece atendible que pudiéramos prorrogar al menos por 2 sesiones más, si hay acuerdo de los señores diputados, porque hay invitados que están pendientes, presentados por todos. No se decide aquí, se solicita. Sí. El acuerdo de solicitarlo sí lo podemos tomar ya. ¿Hay acuerdo para eso? Sí. Una pregunta, ¿es para ampliarlo por 15 días? ¿O Sí. es por No más que eso. 2 sesiones. Que se dan son 15 días. 2 sesiones más. Sí. ¿Acordado entonces? Ya. Ahora eso va a la sala para pedirla, así que pedimos a los señores diputados que nos puedan colaborar con su bancada para que no haya oposición. ¿Cómo está el calendario de... Mientras llega la ministra, podemos ver cómo que sí, le decía, los próximos presidente, invitados? que los próximos invitados que tenemos pendientes son 2 del diputado Barrera, a los que se podrían agregar para tener la misma orientación, digamos, desde el punto de vista de los pensionados o afectados por los actos del Estado, estas 2 solicitudes, y en una segunda sesión podríamos recibir a las autoridades o el organismo, en este caso el INDH, que son las que solicita usted. ¿Y esos serían todos los invitados que hay Esos serían pendientes? todos los invitados pendientes, sin perjuicio de que no está el diputado Lonton, pero en algún momento, no recuerdo bien si en sesión o en forma independiente, me consultó o me planteó la posibilidad de recibir al Contralor General de la República, de lo que no se ha tomado acuerdo todavía. Ok. No estando él. ¿Diputada? ¿Podríamos hacerle llegar algunas invitaciones que cursar? O para entender un poquito, si tenemos 2 semanas más, serían 2 semanas después de esta, o sea, Sí. 2 sesiones. 2 sesiones, Sí. entonces Sí, podríamos tener una sesión más con invitados. No Sí, queda por mucho. Perfecto. Ya, entonces se la podemos hacer llegar. con Ojalá no prudencia, más obviamente, de 2 más para de poder 2. cumplir, diputada. Perfecto, no hay Ojalá problema. 1 o 2. Presidente, sin perjuicio de que se acordó solicitar esta prórroga, hay que eventualmente estar sujeto a la posibilidad de que se nos niegue la prórroga. Caso en el cual tendríamos que ajustar los invitados a un par de sesiones más de forma especial que podríamos realizar dentro del rango del plazo original.
O sea, en la eventualidad que no, la sala, ¿esto cuándo se da cuenta la sala? El próximo Ya la martes. próxima sesión, claro. En la eventualidad que la sala no aprobara la prórroga, yo quería facultad para citar sesiones especiales para poder hacer esas mismas 2 sesiones, ¿ya? Para que me dejen facultad para eso. Diputado Alessandri. Ante el diseño oscuro de este edificio y que la sala sea subterránea y todo, yo había pedido el acuerdo de la comisión para poder abrir las cortinas y ver luz natural. Y quería preguntarle al señor la razón que tuvo para pasar por encima de ese acuerdo democrático y por la fuerza cerrar la cortina con la mano derecha y con la mano izquierda. Algo muy importante para... Afecta al canal de televisión. O sea, el amor por las pantallas de los diputados es más fuerte que la naturaleza y que la luz Si lo natural. dejamos como está. Está bien. La mitad abierta y la mitad cerrada para que se salvaguarden. ¿Algún diputado tiene algún punto respecto de la cuenta o de algún punto varios? Mientras llega la señora ministra que confirmó que venía, pero está con un poquito... No, Diputado solo Palma. quería preguntar, presidente, si por su intermedio, aunque la secretaría ya me había confirmado, aparentemente no hay espacio ya para más invitados, ¿no? Más invitaciones, ¿no? No Estamos habría rango complicados. prácticamente ya. Sí, pero la diputada yo me va a presentar alguna cosa, ya completaríamos el tiempo. Aquí ya pensando en el informe, las conclusiones, entonces estamos contra el tiempo. Hay que dejar al menos una sesión para discutir antes de las conclusiones. Sí. El día 13 de octubre sería esa fecha. Diputada, Gracias, presidente. Sí, yo quería plantearle a la comisión y a usted, presidente, yo creo que es una grave situación que ocurrió también con esta comisión y la información a la que hemos accedido a través de ella. Porque uno entiende, y efectivamente estamos todos acá ejerciendo nuestras atribuciones fiscalizadoras, y en eso el Ejecutivo ha colaborado, uno cumpliendo con la entrega de los oficios que corresponden, pero esta comisión tiene una temática bastante compleja porque trata una investigación, por supuesto, relevante sobre el uso de recursos públicos, pero vinculada a personas que se les violaron los derechos humanos en este país. Y lamentablemente yo al menos he visto en las últimas semanas en los medios de comunicación y acá traigo algunas publicaciones, que se ha ventilado mucha información por diputados de esta comisión, acá en algunos de los medios lo dice expresamente qué diputados fueron, sobre información de las personas que reciben pensiones del estallido. Y la verdad es que en eso voy a ser muy sincera, yo desconozco qué información es pública, qué no, pero nosotros tenemos el derecho a ejercer atribuciones fiscalizadoras, por supuesto que los medios tienen el derecho a hacer las investigaciones que correspondan, pero también las personas tienen derecho a sus datos personales, tienen derecho a que cierta información sea privada, y en eso yo veo que el manejo de esta comisión no ha sido adecuado, porque también corremos el riesgo de que a estas personas se les esté revictimizando o que estemos nuevamente como Estado violando sus derechos humanos, ventilando información que al menos en principio me parece que es personal. Entonces, a mí la verdad le pediría, presidente, que los oficios que estén pendientes y lo que podamos solicitar a futuro, antes de ser aprobados o antes de que los envíe el Ejecutivo para acá, a mí me gustaría al menos, y espero que los demás diputados me apoyen en esto, tener la claridad de que publicar, por la información que ahí contiene, es pública, si la publicación de esa información viola o no un derecho de esas personas, porque todo tiene que ser ponderado y no por estar ejerciendo atribuciones fiscalizadoras legítimas podemos pasar a llevar nuevamente el derecho de las personas. Entonces yo le pediría, presidente, que las sesiones que queden, a mí me gustaría tener la tranquilidad de que los oficios que se emanan de esta comisión no están afectando esos derechos después que son publicados, porque yo lo que veo acá es que usted, presidente, y otros diputados, como el diputado Ojeda, han entregado esta información a la prensa y yo no tengo claridad si eso forma parte de las atribuciones que tenemos sin pasar a llevar los derechos de estas personas. diputada, justamente si estamos en esta comisión investigadora es porque esta información no se entregó en su momento y no sabíamos quiénes eran. El objeto de esta investigación es saber quiénes son y si se cumplieron con los requisitos legales para entregarlo. Eso ya fue zanjado por un fallo del Consejo de la Transparencia que dijo que sí eran datos públicos
Y siendo datos públicos, estando en poder de cada diputado, uno puede entregar la información a los medios de comunicación que tiene comente. Yo no tengo el listado, yo tengo el listado, todos lo tenemos, de quiénes son. Respecto de los 40 casos que el gobierno reconoció que tenían antecedentes penales, yo no tengo ese listado. No sé quiénes son esas 40 personas, pero sí también me gustaría saber. De hecho, pedimos un oficio para que se sepa quiénes son. Porque ese es el objetivo, porque si esta investigación va a ser privada, la vamos a conocer nosotros, no tiene ningún sentido que se investigue nada. Yo no tengo nada que ocultar y tampoco voy a privarme de un derecho, ni privar a otro diputado que difunda lo que estime conveniente dentro de sus derechos constitucionales de libertad de expresión. Por lo tanto, yo no siento que he vulnerado a nadie. Los casos que se hicieron públicos acá, transmitidos por el canal de televisión, se dieron los nombres acá. Sí, acá se dieron los nombres de las personas que, un prófugo de la justicia, se dieron 2 nombres de personas que tenían antecedentes penales, los dijo el diputado Ojeda, acá salieron todos los medios, y no veo dónde estaría el tema secreto que no se pueda vulnerar. Mi opinión. Diputada Yoma, diputado Rementería. Sí, primero es el objeto de esta comisión investigadora es ver si se cumplen o no los requisitos, presidente. No hacer una investigación de cada uno de los pensionados, si es que están condenados o no. Eso en primer lugar. Lo que se ofició, de hecho, al inicio de la comisión investigadora fue que se entregara el listado total, no haciendo la distinción entre quienes estuvieran condenados o no. ¿Por qué? Porque el objeto de esta comisión investigadora es revisar si se cumplen los requisitos que están establecidos en la ley. No acá funcionar de fiscales, ni andar realizando condenas a las personas, porque eso tiene implicancia en la vida de la gente, presidente. Entonces, para poder resguardar la función que nosotros tenemos como fiscalizadores, también yo quiero pedir acá, presidente, que se realice y que se esclarezcan los hechos respecto a cómo se llegó a que portadas como esta, ¿cierto?, el prontuario de las 11 condenas por robo, hurto y desorden de los pensionados por gracia. Que ese no era el objeto de esta comisión investigadora, se investigue por qué y quiénes fueron los parlamentarios que entregaron esta información. Porque esta información, presidente, no era objeto de la comisión investigadora. ¿Usted dice que es secreta esa información? ¿Esta información fue objeto de la comisión investigadora? ¿Usted cree que la condena de una persona presidente, se lo planteo con bastante respeto, pero para objeto de que también tengamos cuidado con las atribuciones que tenemos nosotros los parlamentarios? ¿Usted cree que la condena de una persona es para ser publicada o si fue objeto de alguna situación penal es para ser publicada, para que todo el mundo la conozca? Diputada, si usted tiene que hacer algún punto de reglamento que alguien ha infringido, tiene las instancias para hacerlo. Y está hecho el punto, yo entiendo su punto. Diputado Rementería. Presidente, yo creo que acá hay una situación que ha sido bastante grave. Primero, se ha vulnerado la privacidad de las personas que sufrieron graves violaciones de los derechos humanos de parte del Estado. Y segundo, yo creo que se está abriendo una puerta que es demasiado peligrosa. Acá lo que se está tratando de decir y lo que se ha hecho en los medios es que una persona por tener antecedentes penales pierde derechos de otra índole. Se ha dicho que una persona por tener una condena por hurto no podría recibir una indemnización y se ha hecho un juicio de valor sobre eso. Este no es el objeto del rol fiscalizador que tiene el Congreso, hacer juicios de valor sobre lo que pueden o no pueden hacer las personas que incluso están privadas de libertad, que tienen prontuario, que han cometido delitos, que están prófugos de la justicia. Todas esas personas continúan siendo personas y tienen derecho. Ese no es el rol de nosotros. Acá nosotros fiscalizamos cómo se usan los recursos públicos. Acá hay un criterio que se fijó, lo fijó un órgano autónomo del gobierno cuando una persona es víctima. Acá son casos reales, porque en el gobierno del presidente Piñera hubo graves violaciones de los derechos humanos, y eso está reconocido por tribunales internacionales, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por distintos organismos, y acá hubo graves violaciones de los derechos humanos, y eso el Estado tiene que resarcir para prever que no ser demandado, para que no le hagan valer su responsabilidad. Esto fue una salida que se dio desde el gobierno del presidente Piñera a través de las pensiones de gracia, porque si no el Estado tiene una responsabilidad de otra forma. Y acá nosotros calificar o hacer una calificación de que una persona por tener prontuario pierde un derecho, o puede ser sujeto, o sea, algo más grave, puede ser sujeto a violaciones de los derechos humanos solo por tener prontuario, me parece una situación gravísima. Y que además que a esas personas se les haya publicado en medios de comunicación directo por parlamentarios de esta comisión sus nombres, me parece que es una cuestión que es doblemente gravísima, presidente. Muy bien, diputado Alessandri. Gracias, presidente. Mientras esperamos la llegada de la ministra del Interior,
que entiendo que había confirmado. Lo primero, en lo formal, preguntarle al señor secretario si hay alguno de los antecedentes expuestos acá por los invitados o por Interior o los enviados por oficio que tienen el carácter de secreto. Saber si, porque son dos temas distintos. Uno es si habían antecedentes secretos que uno divulgó y otro es si era prudente divulgarlo. Eso ya es una apreciación política, pero yo creo que los antecedentes que recibimos todos en esta comisión no son secretos. Lo segundo, como Cámara de Diputados, estamos haciendo esta investigación para ver si se hizo el mejor uso posible de los recursos públicos. Porque los recursos públicos, como lo tenemos claro ahora que estamos viendo la ley de presupuesto, son finitos, no alcanza para todo y hay una larga lista de personas pidiendo pensiones de gracia. Cuando se elige a este grupo y se dice, ustedes sí, estos otros no, y dentro de estos que están en la lista de ustedes sí, hay 40 con antecedentes penales, uno dice, eran las mejores personas que necesitaban que se les destinara a estos recursos públicos que son escasos y finitos. Los diputados decían lesiones graves de derechos humanos, pero acá estamos investigando también leves y menos graves. Leves y menos graves. Estoy de acuerdo que puede revictimizar, pero nuestra labor es que Hacienda y que el gobierno completo se gaste la plata de la forma más austera posible, nuestra labor como diputados. Que se la gasten de la mejor manera posible, de la forma más austera posible y que le llegue al que más lo necesita. De la lista de los que aspiran en nuestro país a una pensión de gracia de por vida, eran estos 200 los que más con urgencia lo merecían y lo necesitaban. Que una persona joven con lesiones leves, que no está impedido para trabajar, que tiene toda la vida por delante, recibe una pensión de gracia, uno puede preguntar cuál fue el criterio. Y de hecho Interior acá reconoció y dijo, el presidente de la República o la ministra del Interior cuando firma no tuvo a la vista los antecedentes. Lo reconocieron aquí, el equipo del subsecretario Monsalve. Y habría sido mejor, ratificaron después en la prensa, que hubiéramos tenido más antecedentes antes de firmar. O sea, nos reconocen que sí cumplieron los requisitos, pero que les habría encantado tener más antecedentes. Le dejo entonces la pregunta formal al secretario, si alguna de las cosas recibía es secreta y lo otro ya entra en la deliberación política. Señor secretario. Presidente, justamente para no entrar en la deliberación política, me permito reiterar, en primer lugar, el mandato de esta comisión como un referente, un marco. Comisión especial investigadora con el objeto de reunir antecedentes relativos a los actos del Gobierno, particularmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de otros organismos que resulten competentes en la materia, relacionados con el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas de hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 en el contexto del denominado estallido social. Ese es el mandato sustancial, presidente. Sin perjuicio de ello, y volviendo a las atribuciones o a las acciones que ha tomado esta comisión en particular, el oficio que genera la información que nos presenta algún problema es el oficio 6 del 24 de agosto de esta comisión, dirigido al Ministerio del Interior, por acuerdo de la comisión, en que se solicitan los siguientes documentos o los siguientes antecedentes. Actas de las sesiones celebradas por la Comisión Especial Asesora Presidencial en materia de pensiones de gracia durante el año 2022. El listado de los beneficiarios de pensiones de gracia por hechos ocurridos durante el estallido social, indicando nombre del beneficiario, monto de la pensión otorgada, número del decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que concede la pensión y el que la aumenta, porque también hay casos de aumento, y la copia de los 418 decretos que conceden pensiones de gracia por hechos ocurridos durante el estallido social y en su caso los respectivos aumentos, todos con los datos sensibles debidamente detallados. Perdón, con los datos sensibles tachados o anonimizados. Debo complementar que este acuerdo que se tomó en aquella sesión de esta comisión contaba con la presencia de los representantes del Ministerio del Interior y esta formulación del oficio coincide con la que los mismos funcionarios nos señalaron de la forma en que el Ministerio tenía la información. Es decir, esto es lo que ellos ofrecieron entregar, diciendo en ese momento que de esta información no revestía características de reservada, ni privada, ni secreta. Sin perjuicio de lo cual, adelantaron que habían algunos antecedentes relacionados con ello, ministra.
No, llegó bien, mire, llegó bien. Estamos en varios aquí. ¿Sigo, presidente? Sí, siguieron. Que de los antecedentes que de las 418 personas se solicitaban, habían evidentemente antecedentes que no se iban a aportar, tales como RUT, domicilios y, esto es muy importante, antecedentes médicos. ¿Ok? En virtud de este oficio nos llegó de respuesta un oficio del Ministerio del Interior, que es un oficio conductor con una documentación muy amplia. Recuerden ustedes que yo les hablé de 1.700 páginas de respuesta que nos envió el Ministerio, donde vienen, tal como aquí se piden, las actas de las sesiones del Consejo, el listado completo de los beneficiarios de suspensiones con columnas que indicaban el monto, la fecha, el número del decreto y copia de los 418 decretos. Todo eso está. Y dentro de esa información hay alguna que viene tachada, efectivamente, que coincide con lo que yo describí anteriormente. No sé si De toda esta información, claro, y el oficio, a su vez, junto con el oficio conductor, junto con aportar esta información, no dice ni declara esa información que aporta como secreta o reservada. Agrego además que en su momento también se nos indicó que toda esa información es disponible a público vía transparencia, vía ley de transparencia. El Consejo para la Transparencia también se pronunció en esta materia, ¿cierto? Cuando se le solicitó, otras personas habían solicitado al margen de esta comisión esta misma información, en primer lugar se denegó, se recurrió al Consejo para la Transparencia, quien declaró que esta información era disponible. Y eso Perfecto. es lo que puedo ¿Se responde aportar, su pregunta, diputado presidente. Alessandri? Sí, absolutamente. Gracias. Diputada Morales. Y después, por favor, para darle la palabra a la señora ministra, porque Sí, ya son no hay problema, las muy 14. breve. Entonces, según lo que yo entendí, y acá habría una divergencia entre el objeto de esta comisión investigadora según el secretario y el presidente, porque de sus palabras, presidente, usted decía que el objeto de esta comisión es investigar a las personas. Y no es así. Nosotros lo que investigamos son actos de gobierno, los de este gobierno y el gobierno anterior, porque como ha quedado demostrado en esta comisión, el procedimiento fue el mismo en ambos gobiernos. Está claro. Entonces, eso. por supuesto, no tenemos la atribución como diputados de estar investigando personas, eso lo hacen los tribunales de justicia conforme a sus procedimientos. Entonces, ante eso, yo entiendo que del primer oficio que ya se le entregó la información no viene el registro de los antecedentes penales de esas personas, pero sí entiendo que el último oficio, que fue el que emanamos en la sesión pasada, sí solicita. Entonces, a mí me gustaría saber, antes que ojalá el Ministerio nos responda, si en ese oficio vienen los antecedentes penales de cada uno, si esa es información reservada o no, si es secreta o no, para que adoptemos las medidas que corresponden en esta comisión para que esto no vuelva a ocurrir. Porque según las publicaciones, hay diputados integrantes de esta comisión que están informando a los medios de los antecedentes penales de aquellos que recibieron pensiones durante el estallido. Y eso es muy grave, porque nos involucra a todos. Entonces yo quiero tener la claridad de que lo que estamos haciendo acá, como comisión, porque esto es una comisión colectiva, y después a todos se nos va de alguna manera a culpar de estar infringiendo los derechos de estas personas. Nosotros somos representantes acá de un poder del Estado. Entonces, si ese oficio viene con esos antecedentes, yo solicitaría que fuese secreto, en caso que así procediera, para que en caso que si los diputados de esta comisión vuelven a publicar esa información, haya la infracción que corresponda y no quedemos todos acá como una comisión y un poder del Estado que está nuevamente violando los derechos humanos de estas personas. Gracias, presidente. Diputada, creo que sus expresiones son bastante graves. Yo como presidente, yo no voy a censurar ni restringir a ningún diputado, no puedo hacerlo, de su libertad de expresión. Esta información es pública, está a disposición, estoy con la sola palabra, es pública. Por lo tanto, si llegó un listado, usted basta que googlee el nombre y le van a aparecer todas las causas que tiene. Pone Google y le va a aparecer. O sea, usted quiere prohibir que alguien busque en Google. No, o sea, no. Yo hice un ejercicio, puse un par de nombres en el listado y me apareció un historial. Google. Entonces, cualquier persona, un abogado con una clave, puede meterse en la página del Poder Judicial y lo sabe, con su clave única. ¿Me entiendes? Entonces, esa información es pública. Ahora,
yo les pido que no entremos en una discusión. Efectivamente se despachó un oficio en la sesión anterior, porque fue acá el subsecretario Monsalve que dijo que habían 40 personas con antecedentes penales. No lo sabíamos nosotros. Y por lo tanto, si lo dijo, es porque tienen esos antecedentes. Chequearon los 400 nombres y vieron que habían 400. Y como el gobierno sabe eso, nosotros queremos también saber quiénes son esos 40 personas y por eso pedimos ese oficio. Y está despachado a Interior. No sabemos la respuesta, no nos han respondido. Tendrá el derecho de responder lo que estime conveniente. Nosotros fue un oficio, se despachó, se votó en esta comisión y no tenemos respuesta. Se despachó recién la semana anterior y no sabemos la respuesta aún. Pero, presidente, solo una pregunta. ¿Qué es lo atingente de ese oficio de saber si las personas están condenadas o no con el objeto de esta comisión investigadora? Tenemos que atenernos a lo que está fijado por el reglamento para que nosotros hagamos nuestro trabajo, presidente. O si no, acá cualquiera pide cualquier oficio y da lo mismo, sin objeto, y no tiene nada que ver con el objeto de la comisión. Entonces, presidente, para que hagamos bien el trabajo y realmente seamos una comisión investigadora que fiscalice lo que la sala de la Cámara nos mandató a fiscalizar, presidente, no cualquier cosa. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Primero, la información respecto a los nombres. El Consejo para la Transparencia determinó que eran públicos, que no eran privados. Eso es lo primero. En segundo lugar, las condenas sí son relevantes o los procesos judiciales. ¿Y por qué son relevantes? Porque la ley de las pensiones de gracia establece en su artículo 6 que por los cuales se dieron estas pensiones que tienen que ser las pensiones entregadas de manera calificada y fundada. Y por lo tanto, fundadamente y calificadamente uno tiene que considerar todos los antecedentes al momento de entregar una pensión. Sean obligatorios o no, es otra cosa. Pero sí obviamente son antecedentes que uno tiene que tener a disposición para efectos, o bien podría considerar para entregar una pensión de gracia, porque tiene que ser fundada y son calificadas porque no se ciñen por el artículo 2 de la Ley de Pensiones de Gracia, que establece todos los requisitos para entregar una pensión de gracia. Por lo tanto, es de interés no solamente de los parlamentarios, sino que además le aseguro que de gran parte del país saber si es que ciertas personas que tuvieron pensiones de gracia han sido condenadas o tienen procesos judiciales pendientes a propósito del momento en que fueron beneficiarios de una pensión de gracia. ¿Cómo no va a ser relevante si a una persona se le dio una pensión de gracia y está procesado judicialmente o penalmente, bueno, pero es un... Diputado, por favor. Diputado, tiene la palabra el diputado Lonton. ¿Cómo no va a ser relevante, entendiendo que esta es una excepcionalidad que establece la Ley de Pensiones de Gracia en el artículo 6, no siguiéndose los requisitos del artículo 2, es una excepcionalidad en que la ciudadanía y los parlamentarios tengamos información respecto a si esas personas cometieron algún delito o están procesados judicialmente a raíz de hechos en los cuales podrían haber participado y que además se le entregó una pensión de gracia. Yo creo que son hechos relevantes a considerar al menos. Y si es que están o no esos antecedentes, y si son obligatorios o no, es otra cosa. Pero son antecedentes importantes a considerar porque del resultado de esta comisión, y de hecho el diputado Ojeda es autor de un proyecto de ley que yo también suscribí y nosotros también presentamos un proyecto de ley, es relevante tener antecedentes para determinar el día de mañana modificaciones legales a propósito de cómo se han entregado las pensiones de gracia. Entonces, por lo tanto, esos antecedentes son relevantes para modificaciones legales el día de mañana, no solamente para determinar si hubo una infracción legal respecto a el otorgamiento de determinadas pensiones de gracia por parte de este gobierno. Eso. Colega, yo les quiero proponer que, mire, nos quedan 28 minutos. La ministra hizo un esfuerzo por estar, no es fácil que venga. Yo le propongo que esta discusión la dijimos por la organización nosotros, que la demos acá, ningún problema. Yo doy la palabra, pero si no la invitada se nos va a ir el tiempo y no va a empezar a exponer. Les propongo eso y después sigamos la discusión, la pronunciación, porque tenemos la posibilidad de seguir discutiendo nosotros. ¿Sí? Señora ministra, le ofrecemos la palabra. No me ayude, compadre. Bueno, gracias, presidente. Yo les pido disculpas. Estábamos presentando el veto en el Senado, la sesión se alargó. Uno hace lo mejor que puede. Yo, presidente, estoy al tanto de la presentación que hizo aquí el subsecretario del Interior, bastante completa, con todos los elementos. Yo no quisiera hacer una presentación que reitere los puntos que ya la comisión conoce. Me gustaría más bien escuchar las consultas que hay. Me imagino que del examen han ido apareciendo otros temas, pero antes de digamos, dar esa ronda de consultas o comentarios, sí referirme brevemente al punto que estaba en discusión, porque como Ejecutivo estamos como en medio de ese huracán y tenemos una opinión. Nosotros fuimos partidarios de no entregar esta información.
El Consejo por la Transparencia dijo otra cosa, pero nosotros fuimos partidarios en entregarla porque realmente consideramos que genera un riesgo de que estos nombres se usen de una mala manera, de una forma que no ayuda en lo más mínimo a mejorar el procedimiento, porque sin duda que el Parlamento o el mismo Ejecutivo puede modificar la manera en que se entregan las pensiones de gracia, pero para eso no es necesario tener los nombres de las personas. Basta saber qué características tienen, si hay personas que tienen antecedentes penales, de qué tipo son, cuántas personas son. No es necesario hacer la individualización, porque además pasa otra cosa. No es solo que los nombres después se divulguen, sino que se divulgan mal. El otro día salió en la prensa como una persona con un prontuario, una persona que solo tiene antecedentes judiciales, no tiene antecedentes penales, no ha sido condenado. Y en la prensa salió como que, y ya salió, eso ya no tiene arreglo. Entonces, ¿qué va a ganar el trabajo de esta comisión o el mejoramiento del procedimiento en generar una divulgación pública a su nombre, además de generar funa y descrédito? Realmente yo, por prudencia, más allá de que el Consejo por la Transparencia consideró que teníamos que entregarla, lo entregamos, pero vamos a hacer todo lo posible para que no se ocupe de esa manera, porque no nos parece más que contribuya. Y respecto de los antecedentes penales, que efectivamente tienen varias personas de las que han sido beneficiadas, obviamente cuando este tema saltó a la luz se hicieron todos los análisis para ver por qué pasaba esto, y la verdad es que ni la ley que consagra las pensiones de gracia, que está vigente del año 81, por ahí, ¿no? El año 81, ni la glosa que establece este beneficio particular para personas que sufrieron consecuencias a causa del estallido, ha puesto nunca como requisito que no haya antecedentes penales. Entonces, aquí hay un doble, las pensiones de gracia que se otorgan habitualmente en otras materias no tienen este elemento, pero aquí no solo se aplicó esa ley, sino que adicionalmente había una glosa que estableció un procedimiento particular. O sea, estas pensiones no se asignan a través de la modalidad común, sino que tiene otra forma de asignarse, que son las que aprobó el Congreso en la glosa. Y tampoco ahí estuvo este elemento. Entonces, esa es la razón por la cual esto se dio de esta manera y se dio en ambas administraciones, porque nunca estuvo dentro de los elementos a ponderarse la presencia de antecedentes penales. Ahora, examinando ex post este tema, uno podría discutir esto, ciertamente, pero si el fundamento de esta glosa que el Congreso aprobó, y quiero recordar, el Congreso lo aprobó y hubo una propuesta por como una moción, por decirlo, por los parlamentarios, que el Ejecutivo recogió, porque les recuerdo que esto es ley de presupuesto, entonces si no hay patrocinio del Ejecutivo no existe glosa. Y hubo otra que presentó el Ejecutivo, en esa época el presidente Piñera. Ambas glosas en lo que se basan es en decir que aquí hay personas que sufrieron producto de fallas del Estado. Entonces, el Estado no falla menos cuando la persona tiene antecedentes penales. O sea, no es que el Estado puede vulnerar a una persona porque tiene antecedentes penales, no la puede vulnerar nunca, aunque tenga antecedentes penales. Entonces, yo creo que por eso este tema nunca saltó en el debate, no estuvo en el Congreso, no estuvo en el gobierno anterior, este gobierno continuó todos los reglamentos que se han definido anteriormente, los procedimientos, y de hecho la composición de los beneficiados no ha cambiado, digamos, en el cambio de administración, porque el foco estaba puesto en personas que sufrieron las consecuencias de esta situación, independiente de cuál es su historial, porque no es un premio al mérito esto. Esto es una compensación por un daño sufrido producto de una situación social que no se logró resolver de mejor manera. Ahora, me gustaría escucharlos, las dudas, los temas, y encantada de profundizar en esas materias. Bueno, ofrezco la palabra, señor diputado. Primera ronda, diputado Lonton, diputado Alexander, diputado Ojeda. Sí, muy específico, presidente. Escuchando al ex subsecretario Gali, viendo la resolución exenta que regula lo de las pensiones de gracia, también lo que determinó el Consejo para la Transparencia, yo tengo una duda muy grande con respecto al criterio que se tuvo al momento de otorgarle pensiones de gracia a personas con lesiones, supuestamente con lesiones leves. Porque el criterio del gobierno anterior fue entregarle pensiones a personas con lesiones graves, gravísimas. Y de hecho había un criterio respecto a pérdida del globo ocular y otro tipo de lesiones muy graves. Eran como 4 categorías que se establecían, claramente determinadas. Y cuando estuvo el subsecretario Monsalve, a mí me llamó la atención, porque dentro de las lesiones leves, que son pensiones de 283.000 pesos, creo, si me falla la memoria, 289.000, se establecía entre paréntesis una sacudida. Es decir, que una persona que hubiera sido objeto de una sacudida era
meritoria de una pensión de gracia. Eso sale en la diapositiva que acompañó su secretaria Monsalve. Es más, yo la podemos acompañar, después están ahí, pero está esa expresión, ministra, y se la puedo entregar después también porque está ahí, de hecho ahí lo tiene la asesora. Sale una sacudida, ministra. Entonces, yo no sé el mérito o no sé cuál es el mérito que puede tener una persona de ser beneficiaria de una pensión de gracia por haber sido objeto de una sacudida. Porque eso no genera un daño ni físico ni psíquico permanente en el tiempo. Es más, ni siquiera en un breve plazo de tiempo. Entonces, entendiendo que son pensiones para toda la vida, ministra, y que además, según lo que señaló la jefa de la división jurídica, casi todas las pensiones, o todas, fueron producto de recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y conjuntamente con la resolución exenta donde se establecía que el informe médico era importante. ¿Qué informe médico puede tener una persona que fue objeto de una sacudida? Porque una sacudida es un remesón, ministra. Y en esto no son pocas personas, porque son 39 personas, ministra. Entonces, yo creo que el país necesita una explicación respecto de por qué personas que aparentemente tuvieron una mera sacudida fueron beneficiarias con una pensión para toda la vida, ministra. Yo creo que por eso es importante los antecedentes judiciales, por eso es importante otros antecedentes. Porque ¿qué explicación uno le da al país respecto, habiendo tantas necesidades y personas con tantos requerimientos, sobre todo víctimas de la delincuencia, del terrorismo, la macrozona sur, que se le dé pensiones de gracia a personas que solamente recibieron una sacudida y entendiendo que aquello no podía constar en un informe médico al menos serio? Eso, gracias, presidente. Diputado Alessandro. Gracias, presidente. Gracias, ministra, por venir. Uno entiende que cuando el Estado le produce un menoscabo a alguien, esa persona tiene todo el derecho de ir a los tribunales y conseguir una sentencia y que el Estado lo repare. Por supuesto que sí. Esto tiene que ser más estricto porque es sin pasar los tribunales. Es una facultad del Poder Ejecutivo que, basado en distintos requisitos establecidos en la ley, decide, con la opinión de un estudio, del INDH, en fin, entregarle una pensión de por vida a una persona. Quería preguntarle un poco, saliendo de la coyuntura de este gobierno, del anterior, de estas pensiones de gracia, ¿cree que es una facultad que deben tener los presidentes de Chile? En segundo lugar, ¿cree que es una facultad que también se podría quitar? Yo le pedí a la delegada presidencial metropolitana, y lo reitero dado que usted es la superior jerárquica, por ejemplo, con los 11 detenidos el 11 de septiembre en las manifestaciones afuera de la Moneda y en el mausoleo de Carabineros y de Jaime Guzmán. Este 11. Alguno de esos 11, si uno cruzara, yo no quiero la individualización, pero si uno cruza los beneficiados con pensión de gracia y esos 11 detenidos, ¿existe algún match que se produzca? O sea, esa persona que fue agraviada, recibió la pensión de gracia, ¿sigue infringiendo las normas? ¿Sigue teniendo un mal comportamiento social? ¿No sería sensato que tal como el Estado le da la pensión, el Estado te la pueda quitar si resultas condenado a posteriori por una situación similar? Entonces, preguntarle un poco en general sobre esta facultad, qué cosas faltan para que el dinero sea mejor gastado, porque sabemos que es finito, lo sabemos mejor que nunca en este momento que estamos tramitando la ley de presupuesto y el Estado está endeudándose por 21.000 millones de dólares o solicitando esa autorización. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Ojeda, ahí le damos la palabra a la ministra de primera ronda. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra. Bueno, evidentemente esta es una facultad exclusiva del presidente de la República y mi opinión personal, si estuviera en mis manos tomar la decisión, yo no entregaría una pensión de gracia para toda la vida a ningún delincuente, como para dejarlo primero sentado y establecido. Como planteaba el diputado Lonton, presentamos un proyecto y se sumaron en total 3 distintos que finalmente terminan refundidos. Y la pregunta es, ministra, ¿cuál es la posición? Yo se la he planteado abiertamente de parte del presidente Boric. Si está de acuerdo en cambiar la ley para que nadie más con condenas considerables, vale decir delincuentes, reciban una pensión de gracia para toda la vida, considerando la sensación y el sentimiento de injusticia que esto provoca en los chilenos. Porque desconocerlo creo que sería un error. Creo que hay indignación en el país, luego que se conociera que hay delincuentes efectivamente que están con pensiones de gracia, muchos de ellos con lesiones leves que no los imposibilitan de desarrollar su vida normal y trabajar.
Por tanto, ¿cuál es la postura del presidente Boric, a través suyo, ministra, presidente, respecto a la posibilidad de cambiar la ley? Ley que, dicho sea de paso, tiene un ripio que es considerable. En un artículo manifiesta todos los requisitos que deben cumplir estas personas para recibir una pensión de gracia. Pero en otro artículo plantea que independiente de que no cumplan los requisitos, el presidente de la República lo puede entregar igual. Entonces, creo que ahí tenemos un problema, el artículo 2 y el artículo 6, ministra. En uno se plantean cuáles son los requisitos para que sean sujetos que puedan recibir estas pensiones, pero luego dice que el presidente lo puede entregar igual. Entonces, ¿cuál es la posición del presidente Boric al respecto? Respecto a entregar pensiones de gracia para toda la vida a delincuentes. Gracias, presidente. Gracias. Ministra, ¿le damos la palabra o diputado Yomar mejor y cerramos con 4? ¿Sí? Presidente, bueno, por su intermedio saludar a la ministra. Creo que en atención a eso sería bueno que pudiese también comentarle a la comisión, a propósito de las dudas que han planteado los parlamentarios, que quizás no comprenden el concepto de a qué se refiere la ley cuando dice decreto fundado, ¿cierto? Porque están planteando que se tienen que revisar las condenas, como si eso fuera un requisito para ver si es que el decreto está fundado o no, o la calificación que hay que hacer, presidente. Me gustaría consultarle eso a la ministra. Igual va a ser una pregunta para hacer. Ministra, en el caso de los 39 casos de lesiones leves, cada uno de los decretos que se entregó dice lo siguiente en el artículo 2 de la parte resolutiva. Dice que estas pensiones se pagarán de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento. Es decir, si el Estado hiciera un seguimiento y determina que estas condiciones hoy día no están vigentes, de conformidad al decreto, podría dejar de entregarse. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno ha hecho algún seguimiento a quienes se les entregó estas pensiones, particularmente los 39 casos? Porque el decreto dice eso, se pagarán vitalicias mientras se mantengan las condiciones que motivaron su otorgamiento. Entonces, si esas condiciones no están, y me voy al caso de las lesiones leves, no sé si estarán las condiciones aún para que se mantengan de por vida, si se ha hecho algún seguimiento al menos de esos casos, y si no se ha hecho, ¿cuál es la opinión del gobierno respecto de que si las condiciones han cambiado, de revertir esas pensiones ya otorgadas? En segundo lugar, ministra, me preocupa un poco, estuve investigando respecto de los compromisos que tiene el Ejecutivo en la ley de presupuesto, en el informe de seguimiento de los compromisos, tenían que entregar información respecto a cómo se van gastando estas plata, y tanto en el informe del 30 de abril y el 30 de julio, en el caso de la glosa 10 de las pensiones de gracia, no se ha informado al Congreso el nivel de gasto de la, si se están pagando o no. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque acá el secretario Monsalve nos reconoció que había casos que tenían pensiones pero que no las han ido a cobrar, y son varios casos, dijo, que estaban decretadas pero los dueños no aparecen a cobrarlas. Entonces, eso es un caso. Y en segundo lugar, ¿por qué el Interior no ha informado al Congreso el nivel de gasto de la ejecución de estas pensiones en el informe de abril y en el de julio? Solo eso. ¿Para la segunda ronda? ¿O ya hagamos eso? Ya. Lo estoy censurando. Diputado Olave. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y a quienes nos acompañan. No soy miembro de la comisión, pero sí a lo menos me interesa el debate que se está dando. Ministra, quiero hacer una pregunta bien simple. Como tenemos 418 pensiones de gracia, ¿cierto?, de las cuales 40 parecieran ser o son que tienen antecedentes penales anteriores, ¿cierto? Me gustaría saber, desde el momento que se le empezó a entregar las pensiones de gracia, si es que han vuelto a delinquir como lo manifestaba el diputado Alessandri. Y si alguno de ellos, por ejemplo, es algún papito corazón de los 418. Me gustaría saber si es que en el momento de entregar la pensión de gracia se hacen esos criterios, porque los papitos corazón hoy día quieren retirar un 10% o algo, que con toda justa razón y todo derecho, digamos, se les niega esa posibilidad de beneficios del Estado y así también otras cosas. Presidente, por su intermedio, saber si es que en esta comisión se han visto los antecedentes de esas personas. Entendí cuando recién me incorporé a esta comisión que la ministra decía que entregar los nombres, entregar antecedentes, probablemente no sea lo más correcto
para todo el mundo. O sea, yo creo que son antecedentes que probablemente hay que mantenerlos resguardados. Ahí podemos coincidir, ministra. Pero sí creo, presidente, que usted tiene la facultad de poder hacer una sesión secreta en donde la ministra nos pueda entregar los antecedentes y saber cuáles son las fichas, porque si dentro de estas fichas, Dios no quiera, hay uno que no ha pagado su pensión de alimentos, hay otro que probablemente a lo mejor volvió a delinquir en cualquiera de las cosas o ha sido condenado post, digamos, entrega del beneficio, creo, ministra, que es sumamente importante saberlo, porque al final esto es algo, como bien decía por ahí un parlamentario, esto es un derecho o más bien una facultad que tiene el Estado de entregar, pero también debería tener la facultad de poder retirarlo, porque quien vuelve a cometer estos errores o cometer delitos debieran ser castigados y quitarle estas pensiones de gracia. Gracias, presidente. Diputados, quiero pedir prorrogar al menos 10 minutos más, porque nos quedan 10 minutos, y para que la ministra tenga tiempo de responder, le propongo, si me den el acuerdo, a prorrogar 10 minutos más. ¿Hay acuerdo? Acuerdo. Cerramos la ronda. Les pido que sean breves, porque para que la ministra alcance a responder, porque son muchas preguntas. Por favor. Sí, diputado Palma. Presidente, gracias. Por su intermedio, saludar a la ministra, a esta comisión, a la cual asisto hoy día con bastante interés. Presidente, no es menor que en este país hay personas que cometieron delitos de lesa humanidad horrorosos, que están en Punta Peuco, que tienen varias condenas, que van a seguramente, ¿no es cierto?, terminar sus días tras la reja, que es lo que corresponde, pagando sus delitos, y siguen recibiendo pensiones, ¿no? Entonces, creo que la proporción que se pierde de repente en los comentarios es desmedida. O sea, aquí hay gente que perdió la vista, hay chicas que fueron violadas, hay chicas que son nuevamente violentadas cuando tienen que ir a declarar una y otra vez. Entonces, yo creo que a veces se pierde, se desajusta la proporción, ¿no es cierto?, cuando se hacen estos juicios de valor. Muchas gracias, presidente. Diputada Morales y... Diputado Lave, por favor. Diputado, tiene la palabra la diputada Morales y cerramos la ronda de preguntas. Ya. Es que... Gracias, presidente. Sí, primero, que quede claro que acá nadie quiere coartar la libertad de expresión ni el legítimo interés que puedan tener los medios de comunicación o la ciudadanía, por supuesto, de saber cómo se gastan los recursos del Estado. Acá el cuestionamiento o la inquietud se presenta porque no somos nosotros cualquier ciudadano o ciudadana, somos representantes de un poder del Estado. Y cuando se nos entrega información a nosotros y con esa información dañamos a otro, es otra la responsabilidad que estamos vinculando en ese sentido, porque somos representantes de un poder del Estado. Entonces, acá, si hay interés ciudadano, por supuesto, diputado Lonton, por su intermedio, presidente, pero acá lo que nosotros tenemos que resguardar es que ejerzamos nuestras atribuciones conforme al derecho. Y ese es el punto. Y ante eso yo entiendo que existen 40 personas que tienen antecedentes penales y también 40 casos que son de estas lesiones leves, que en ningún caso se ha señalado acá que fueron por sacudidas. Lo que señaló el subsecretario era que era por agresiones físicas causadas por distintas actuaciones del Estado, entre ellas una o más, nadie sabe, por sacudidas. Pero la causal no es sacudida, sino agresiones, una agresión física. La pregunta a la ministra por su intermedio, presidente, y agradeciendo su presencia acá, es si esos 40 personas que tienen condena sufrieron lesión grave, media, entiendo que la otra, o leve. O sea, efectivamente, de estas personas que tienen antecedentes penales, ¿hay alguno o más casos en que hayan tenido agresiones físicas que pudo darse, como acá se dice livianamente, por una sacudida u otra actuación del Estado? Gracias. Gracias, diputada. Diputado. Sí, no más que todo, bueno, saludar a la ministra. Más que todo, presidente, yo creo que nosotros nos debemos enfocar en lo que significa esta comisión, que es una comisión investigadora. Lo que yo estoy viendo acá, que aparte de hacer las consultas, se empieza a cuestionar inmediatamente a quienes nosotros hemos tenido invitados. Y no olvidemos que el reglamento de esto lo dijo el ex subsecretario Gali, que ellos tuvieron en sus manos el poder hacer el reglamento. Así que a mí me gustaría que para avanzar en todas estas comisiones, aprovechando la presencia de la ministra, hiciéramos las preguntas, que nos contestara, pero los cuestionamientos dejémoslos para el resultado final, porque tenemos que sacar unas conclusiones finales entre todos. Solamente eso, presidente. Gracias. Diputado Jonet, y cerramos ronda de preguntas. Damos la palabra a la ministra. Sí, yo creo que efectivamente, como se acaba de señalar por su intermedio, presidente, primero, estas comisiones investigadoras son investigadores y eso es lo que nosotros necesitamos. No son casas de brujas. O sea, lo primero que hay que definir. Segundo,
que hay que siempre situar el contexto de lo que pasó, donde en definitiva había un Estado, independiente del gobierno de la época, había un Estado que tuvo un déficit objetivo, ¿ya?, respecto de materia de orden público y también respecto a violaciones de derechos humanos que así quedó establecido. Y por eso quiero contextualizar, porque lo que queremos es avanzar. Y lo otro es que pongamos la responsabilidad en quienes corresponde. Yo, independiente de que haya sido invitada la ministra de Interior, creo que este es un tema, y ya estuvo el subsecretario de Interior, es más del subsecretario de Interior más que la ministra. Si bien la ministra es la jefa política, pero este no es un tema, según veo yo, que le compete directamente respecto a responsabilidad política a la ministra de Interior. Eso quería señalar. Gracias, diputado Joan. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Vamos a ir en orden. A ver, ¿está prendido? ¿No se oye? Nunca se apaga. A ver, respecto a las categorías, digamos, de lesiones, en el gobierno del presidente Piñera se establecieron 4 categorías: agresiones físicas, afectación psicológica, lesiones graves, lesiones gravísimas. En el gobierno del presidente Boric se establecieron 3 categorías: lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas. La verdad es que es una manera distinta de configurar, pero el espectro, digamos, es más o menos el mismo. Lo que sí cambió significativamente es que en el gobierno del presidente Piñera el máximo agresiones gravísimas era ingreso mínimo mensual. En el gobierno del presidente Boric el máximo es 2. ¿Y por qué es 2? Primero porque las pensiones de gracia son un cuerpo bien grande de distintos tipos de pensiones, que son 18.000 y tantas. Y el promedio de esas pensiones es un ingreso mínimo mensual y medio. Entonces nos pareció que estas había que asimilarla a eso mismo, había que hacerla oscilar entre 1 y 2. Entonces pusimos la más baja 1, la más alta 2. Por ejemplo, recordaré el caso de Gatica, ¿no? Estallido ocular, 2. Eso es el caso más grave. El caso más leve, 1. Y es situarse en el margen en que están todas las otras pensiones, no innovar, digamos, estar más o menos en el promedio que las otras pensiones se otorgan. Respecto de la sacudida y todo eso. A ver, primero, el que califica el daño no es el ministerio, es el Instituto de Derechos Humanos. Entonces, ¿para qué se ocupó este cuadro que presentó el subsecretario? Porque el instituto califica, pero el Ejecutivo decide cuáles son los tramos y cuál es la asignación que le da para cada tramo. Entonces, a efectos de establecer la categoría de lesiones leves, quedó, o sea, de agresiones físicas, quedó catalogado agresiones físicas que se ocasionan por distintas razones. Una de ellas puede ser sacudida. Ahora, una sacudida puede ser nada o puede ser una agresión, depende de las consecuencias que tenga. ¿Quién evalúa eso? El Instituto de Derechos Humanos, no el Ejecutivo, ¿no? Entonces es una evaluación que no está, esto es solo para efectos de catalogar. Cuando viene un informe del instituto y dice esta persona sufrió lesiones, están acreditadas producto de sacudida, nosotros decimos ya, sacudida está en tal categoría y le corresponde tal asignación. Eso es. Ahora, si la duda es, ¿habrá el instituto calificado como agresión sacudidas irrelevantes que no generaron ninguna condición? Eso habría que consultárselo al instituto. No es una calificación que haga el Ejecutivo o el Ministerio del Interior. Y yo supongo y espero que no, porque me imagino que esto se ha hecho con criterio. Si fuera una cuestión tan blanda y tan laxa, tendríamos muchas más pensiones. ¿Se fijan? O sea, si esto todo el mundo sintiera que llegar y llevar, se hubiera llenado de gente que llegaba a acreditar lesiones y a obtener beneficios, si fuera tan simple, digamos. Respecto a la discusión de si esta modalidad está bien o habría que cambiarla, lo primero es decir que esta es una facultad del presidente, pero es una facultad delegada. Entonces, esto se hace a través de una serie de procedimientos, actos administrativos, comisiones que evalúan, criterios, así funciona. ¿Se puede mejorar ese procedimiento? Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que se puede discutir todo y se puede mejorar el procedimiento. Lo importante es que el procedimiento se aplica a una gran gama de pensiones.
gran gama de pensiones, y todas funcionan con digamos, criterios similares. Uno de ellos es que los antecedentes penales no es parte ni de los requisitos ni de los elementos, y otra de las condiciones es que no hay manera no se puede revertir el acto administrativo, salvo que dejen de estar presentes las condiciones que lo motivaron. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que lo motivaron? Haber sido agredido en el contexto del estallido social, haber tenido lesiones graves, eso no va a volver atrás la historia. Si se probara que no fue así. Sí, pues ahí sí. Si se probara que fue falsa esa agresión, ahí se podría revertir. Ahora, revertir por otras razones tendríamos que legislarlo. Hoy día no existe una modalidad. No existe un sistema, no existe un modo por el cual uno puede decir, mire, hemos decidido contemplar tal elemento. De hecho, no existe el mecanismo por el cual se podría hacer una cosa así. No está, digamos, establecido el procedimiento por el cual se podría hacer una cosa así. El societario dijo que se podía. Cuando deja de haber las condiciones que la motivaron. Pero cualquier otra cosa, la persona va a poder ir a los tribunales y decir, mire, aquí la ley no tiene fundamento para hacer este retiro de la pensión, porque efectivamente la ley no lo contempla, salvo en ese caso que usted mencionó. El hecho de que el decreto es fundado es que se establecen las razones por las cuales se otorga, pero en ese fundamento, importante esto, en ese fundamento no está la evaluación del caso, porque la evaluación del caso la hace el Instituto de Derechos Humanos. Entonces lo que se dice ahí es en virtud del informe, no sé si lo dice en esos términos, pero será de lo que, claro, considerando el informe que entregó, la evaluación del informe está en una etapa previa, que está en el instituto, y así la glosa lo estableció, digamos. La verdad es que sobre la rendición de las platas de la glosa 10, pediría, no sé quién está de la subsecretaría que pueda contar, porque no tengo ese antecedente hacia la vista, pero lo que sí puedo señalar es que respecto al pago, el pago mismo no lo hace el Ministerio del Interior, lo hace la Tesorería. Entonces podríamos cambiar eso, pero en el fondo el acto administrativo de pago no es nuestro. ¿Y los casos que no han llegado a cobrar las pensiones? Sí, nosotros podemos pedir esa información, pero nosotros no lo sabemos, lo sabe quien paga, que es la Tesorería. Ahora, obviamente nosotros podemos pedir esa información. Que nos dijeron que eran varios casos, entonces no nos dijeron cuántos eran esos casos. Sí, no sé cuántos son, pero podemos averiguarlo, Pero es información que nosotros solicitamos, porque el acto de pago está radicado en otro organismo, que es la Tesorería. Si se establece que el Ministerio informe, lo podemos organizar, pero no es algo natural, automático, digamos, porque es otro organismo el que paga. Hay efectivamente 41 casos con antecedentes penales, ustedes conocen cómo se desglosan, 12 que se otorgaron en los 3 primeros meses del gobierno anterior, el resto en el nuestro. La glosa dejó de estar vigente a finales del año pasado, entonces ya no hay nuevos casos, o sea, ahí se congeló, se terminó este procedimiento, esta vía para obtener este tipo de pensiones. Yo no tengo antecedentes de si hay personas que tienen situación de papito corazón, porque de hecho, cuando se otorga la pensión, no hay una modalidad, no hay un sistema de seguimiento del comportamiento, porque no es parte del proceso. O sea, la pensión se otorga de por vida, así está configurada. Si uno quisiera, salvo que se dejen de estar vigentes las condiciones que motivaron. Entonces, si quisiéramos cambiar eso y que hubiera un examen de mérito, tendríamos que establecerlo. Y ahí obviamente tendríamos que hacer ese seguimiento. Pero administrativamente no se puede invalidar con un nuevo decreto algo que ya se entregó. Sí, tendríamos que hacerlo, probablemente esta persona iría a los tribunales y ahí veríamos a ver qué pasa. Así como vamos viendo. Después, personas que han vuelto a delinquir, puede haber personas que han vuelto a delinquir, pero nos tenemos, como les digo, eso no es parte de los elementos que están considerados en esta asignación, se da de por vida, salvo que, tal como señalé. Creo que he respondido. Respecto a la ley, ministra, no me respondió cuál es la posición del gobierno. Cambiar la ley, hay 3 proyectos presentados. Sí, a ver, primero, hay cosas que están en la ley y hay cosas que están en el reglamento de esta glosa, pero ya no existe la glosa, así que ya no la podemos arreglar. Eso como que esto ya se acabó. Pero nosotros creemos que sí se puede mejorar este procedimiento. Que sí es una cosa que además se dictó en una época muy distinta, muchos años atrás, regula situaciones muy distintas. O sea que hay pensiones de gracia de personas que por su mérito personal, y hay otras que tienen que ver con problemas sociales colectivos, muy distintas. Sí, pues,
Sí, no, y los mineros del carbón y los trabajadores portuarios que se les acabó su fuente de ingreso tienen pensiones de gracia. La verdad es que nuestra opinión, y la opinión como ejecutivo, no solo como ministerio, también del Ministerio de Hacienda, es que ese tipo de pensiones que se refieren a personas que tienen un problema social colectivo debieran tener otro modo de solución que no una pensión de gracia. Porque no es una gracia que se le da a una persona, es una solución social que se buscó para un problema social. Pero como no hay otras modalidades, se ha ocupado esta. O sea, a esta altura es por eso es tan grande el número de personas beneficiadas. La diputada Pérez, que no preguntó, me estaba viendo la palabra para que le preguntara algo al parecer. Diputada Pérez. Ministra, lo que pasa es que, le saludo, en esta sesión el propio subsecretario dijo que el presidente tenía la facultad para revertir el procedimiento de otorgar una pensión de gracia si así lo ameritaba. Pero yo voy a un tema, porque aquí lo que se ve en esta comisión es el procedimiento, sector mérito y todo. Y a mí me preocupa desde ese procedimiento, porque justamente usted tocó un tema, los ex mineros del carbón. Nosotros tenemos 3 años retraso, no de este gobierno, también del pasado, ya con decreto en mano de pensión de gracia, y todavía no salen. Entonces yo digo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Por qué ellos quedaron a la espera? Todavía estamos esperando, se ha hecho un esfuerzo, lo reconozco, pero estas pasaron y se supone que era el mismo Tesoro Público que las financiaban, y por lo visto había una prioridad presidencial quizás. Entonces yo lo que quiero ver es si eso puede quedar hoy día clarificado. ¿Por qué? Porque acá se nos dice, mire, hay un comité que define que está en Hacienda, otro no, es que lo define el subsecretaría de Interior, y hay un comité que ahí se define quiénes entran primero pago. Entonces, usted entenderá que más allá de esto, yo tengo una respuesta a las personas que están en este mismo paquete, que son las pensiones de gracia de los ex mineros del carbón y que llevan 3 años, que se están muriendo, que también les falta una pierna, que perdieron extremidades. Y entonces uno dice, y yo concuerdo con usted, deberíamos buscar un procedimiento distinto de hacernos cargo de deudas históricas del país o de deudas quizás que nos duelen. Pero poner una por sobre otra, eso es lo que quiero revisar. ¿Por qué se da ese procedimiento y aún siguen esperando muchas personas con pensiones de gracia? Gracias. Lonton, pero un minuto, que nos quedan 5 minutos para que la ministra responda. Según lo que entendí la ministra y también dijeron a su asesora en la sesión pasada, las pensiones se otorgan, todas las pensiones recomendadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Bajo el criterio del derecho humano. Eso fue bajo la glosa 15. Y cuando se habilita el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice expresamente la ley, dice, acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a causa de sus lesiones, que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo. Entonces, después las resoluciones son por la glosa 12. Entonces, si uno hubiera seguido al pie de la letra las instrucciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solamente lo hubiera entregado a personas que hubieran tenido un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo. Entonces, ¿cómo conversa eso con el criterio que según ustedes siguieron del Instituto Nacional de Derechos Humanos con alguien que tuvo lesiones leves, como por ejemplo una sacudida? Entendiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos difícilmente podría haber hecho acreedor o una persona que hubiera sufrido una sacudida, porque necesariamente, según la glosa, debería haber tenido una incapacidad permanente, parcial, de su capacidad de trabajo. Entonces, ¿cómo conversan ambas situaciones si además la resolución fue por la glosa 12, no por la 15, precisamente para saltarse los requisitos de la 15? Eso, gracias, presidente. Señora ministra. A ver, espero no equivocarme en esta respuesta, pero cuando se aprobó originalmente la glosa, que era la glosa con todos los requisitos que menciona el diputado, no se entregó ninguna pensión. No. Ninguna. Entonces, al año siguiente se aprobaron 2 glosas. Una con requisitos más altos, como las que señala la 15. el diputado, que era la que era promovida por la oposición de la época. Y una con requisitos menos altos, que era la promovida por el Ejecutivo. En la práctica, ¿qué se hizo? Se ocupó la glosa que promovió el Ejecutivo, pero se le puso el requisito adicional del informe del Instituto de Derechos Humanos, que era de la otra glosa, porque se aprobaron 2 glosas. Estaban vigentes las 2. Estaban las 2, entonces se hizo una combinación de las 2. Eso hizo la administración anterior, hizo la administración nuestra, lo mismo. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, es que es bien raro aprobar 2 glosas por una misma cosa. No sé cómo pasó eso, pero pasó. Y eso, los 2 ejecutivos consideraron que lo mejor era, dado que el estándar era de una de las glosas, esta más amplia, pero la otra ponía el requisito de un control de alguien, dijo, ya, vámonos por los 2 estándares más exigentes, digamos. Y por eso llegó ahí. ¿Y por qué pasaron estas por delante de las otras? Yo voy a hacer un juicio personal porque no estaba ahí,
Pero yo creo que lo que pasó es que como aquí se aprobó una glosa y no se entregó ninguna pensión por un año, y eso fue un escándalo, después se tomó la decisión de que esto había que resolverlo y así fue una prioridad que se dio, porque estábamos en el escándalo de haber aprobado una glosa sin mover nada de la aguja, ni siquiera se calificaron los casos. Porque los casos que está señalando la diputada efectivamente son pensiones que se han ido acumulando en el tiempo, que están calificadas. Lo que pasa es que no han entrado todavía a la línea de pago. Entonces yo estoy de acuerdo que esto es una cosa que hay que analizar más amplia y que hay que analizar también que este sea la vía por la cual se resuelven tantos problemas variopintos, porque no parece recomendable. Y respecto a lo otro, efectivamente siempre el Ejecutivo puede retrotraer un acto administrativo con otro, pero dado que hay una ley y dado que señala lo que señala, eso va a ser, digamos, cuestionado. Seguro. Ahora, nunca se ha hecho, ¿ah? Por eso estamos especulando también, porque nunca se ha hecho que un ejecutivo retire una pensión de gracia. Por eso es todo como opinable de qué pasaría, porque nunca ha pasado. Que nos quedan 3 minutos, diputado. Es muy breve. Si la glosa 15 decía que ustedes le hicieron caso a los casos que recomendó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tienen que sufrir un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo, porque si ustedes dicen que todos siguieron todas las recomendaciones del INDH, ¿no es cierto? Bueno, el INDH solamente recomendaba a aquellos que la glosa lo autorizaba, y la glosa solamente lo autorizaba a recomendar a aquellos que hubieran tenido un menoscabo permanente, completo o parcial. Eso dice la glosa, textual. Eso dice la glosa. Entonces, si siguieron todos los casos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo es posible que se le haya dado a alguien con una lesión leve, con una sacudida? Eso no conversa con la glosa 15, es decir... No conversa, pues se juntaron las dos. No, pero es que si ustedes siguieron todos los... El INDH solamente podía recomendar a aquellos que hubieran tenido una incapacidad permanente o parcial. Si el gobierno dice que solamente escuchó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo es posible que le hayan dado a una persona con una lesión leve que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no podría haber recomendado? Te explico, sí. Pasa producto de la combinación de las glosas. Esto quedó regulado en esta resolución... Esto quedó regulado en esta resolución que se dictó en el gobierno del presidente Piñera. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué pensó el gobierno del presidente Piñera y nuestro gobierno mantuvo? Aquí el Parlamento nos planteó que tenemos que entregar pensiones de gracia en casos que haya afectación producto del estallido, así de laxo. Entonces, ya voy a cumplir con eso porque ese es el mandato. Hay otro más estrecho, pero habiendo uno más amplio, te obliga al más amplio. Ahora, ¿cómo voy a definir si hubo afectación o no hubo afectación? No lo voy a hacer yo, se lo voy a entregar al Instituto de Derechos Humanos. Así fue. Entonces, voy a agarrar lo de que decía la otra glosa, que el instituto evalúe, pero que evalúe con el estándar de la otra glosa, porque es más amplio, si no me va a quedar gente fuera y me van a decir que no cumplí con la glosa. No, pero es que se combinaron las dos. Eso pasó, así lo estableció ese reglamento, ese decreto. Sí, ministra, lo que pasa es que la glosa 12 por la que se entregaron no exige nada. Sí, pues, nada. Pero la 15 exigía el INDH. Sí, pues, por eso se dijo, vamos Entonces, a ocupar. Si uno revisa las actas, todo se hizo por la 15, el procedimiento en el INDH. Votaban los consejeros como la 15, pero se entregaba por la 2. Entonces hay un problema porque ¿sabes lo que pasa? Es que el Ejecutivo, una vez que hay una glosa que dice, si hay afectación tiene que entregar pensión, está obligado a cumplir esa glosa. Sí. O sea, encontraron una combinación lo mejor posible, nosotros seguimos la misma. Ahora, es subóptimo, seguro, pero al tener dos glosas iba a pasar eso por ango por manga. Ministra, le agradecemos su asistencia. Antes de la transición quiero tomar un acuerdo a pedir un oficio a la Asesoría General de la República para que pueda informar respecto a los 418 casos, cuántos se están pagando actualmente. ¿Y cuáles no? Claro. ¿Y cuántos no se han pagado o no se han presentado a cobro? ¿Hay acuerdo con eso? No, le pido por favor que tomen la votación nominal. Ya. Diputado Lonton, diputado Alessandri, diputado Jonet, a favor. Diputado Lonton, a favor. Diputada Pérez, a favor. Diputado Rey, a favor. Presidente, a favor. Gracias, ministra. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente, se levanta.